A Él estamos celebrando, hoy estamos celebrando el Día del Padre, ¿es cierto? Bueno, me siento muy conmovido, me siento muy contento, agradecidísimo con Dios. Hoy estamos celebrando el Día del Padre y quiero que nos enfoquemos en eso, pero quiero aprovechar a agradecer ese gesto de esta iglesia, de mi familia. En esta semana, en el Día de la Familia, fui a comer con mi esposa un desayuno, un restaurante en la ciudad, y había una familia cerca que no le presté atención, papá, mamá, sus hijos pequeños, y de pronto se fueron del restaurante y cuando nosotros íbamos a pagar, nos dijo la mesera: no tienen que pagar ni un centavo, una familia que está en esa mesa ya pagó por ustedes. Yo pienso que debe ser de esta iglesia, aunque nosotros bendecimos a otras iglesias predicando en otros lugares, pero quiero agradecer, no sé quién es, si están acá, muchísimas gracias, nos sentimos amados y apreciados por Dios, gracias. Bueno, ¿la estamos pasando bien? Qué privilegio ser padre. Hace un mes, 7 días, estábamos en este mismo lugar celebrando el Día de la Madre, estamos celebrando el género femenino, estábamos celebrando la feminidad. Y enseñábamos a la luz de la Biblia que una mujer debe sentirse honrada en ser mujer, en ser femenina. Eso no es denigrante. Pablo nos enseña que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. Ante los ojos de Dios nosotros entendemos que tanto el hombre como la mujer como el hombre, valen exactamente lo mismo para el corazón de Dios. Sin embargo, en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de la vida, Dios ha establecido un orden, una logística. Insisto, no nos hace a los hombres superiores a las mujeres, simplemente nos carga de diferentes responsabilidades. Sobre los hombros masculinos descansa la felicidad. Y eso me hace pensar que debemos a toda costa, con todas nuestras fuerzas, celebrar el Día del Padre, porque celebrar el Día del Padre significa celebrar la masculinidad, significa celebrar la hombría. Así que todo hombre debe sentirse digno, honrado, orgulloso de cumplir el papel que Dios le ha dado. En el diseño original de Dios, Él no estableció 3 géneros, no hay 3 tendencias, no hay 3 orientaciones, solo hay 2 géneros que a propósito no la decidimos nosotros. No somos los seres humanos los que decidimos o si somos hombres o si somos mujeres. Ese es un designio eterno, es un designio divino. Dios estableció la masculinidad y Dios estableció la feminidad. Hoy, al celebrar el Día del Padre, pensamos cómo surge esta festividad o cómo surge esta celebración. En 1910, una dama llamada Smart Dodd, esta hija de William, era el nombre de su padre, se sentía muy conmovida porque su padre era viudo. ¿Cómo enviudó este ex militar? Era un veterano de la guerra, el señor William, allá en Washington, Estados Unidos. Y resulta que cuando su esposa estaba dando a luz su 6º hijo, la mujer pasó a la presencia de Dios. Así que papá William decidió crear a sus 6 hijos en el amor, con la disciplina, con la generosidad. Ya unos años atrás, apenitas años atrás, se había comenzado a gestar la celebración del Día de la Madre. Así que la dama Smart Dodd decide y comienza a promover que también hay que festejar a los padres. 5 años después, en 1915, el movimiento comenzó a tener más fuerza dentro de los Estados Unidos, de tal manera que no era un asunto comercial, sino se estimulaba a la familia a reconocer a esos padres. Había una comida, había un regalo, pero no era un tema comercial. Pasaron los años y entonces se estableció en los Estados Unidos en 1972 el tercer domingo de junio, porque William, el papá de Smart, cumplía el 19 de junio años y se quiso entonces acercar al domingo más cercano, que era el tercer domingo del mes de junio. Por eso es que lo estamos celebrando, aunque aquí en Guatemala se celebra el 17 de junio. Pero en toda América, excepto Bolivia, se celebran estas fechas. Ellos lo celebran en marzo porque España, Italia y otros países con esa influencia romana lo celebran el día de San José, el papá de Jesús, que eso es en marzo.
Y hoy nosotros estamos tirando la casa por la ventana. Esto no huele a machismo. Estamos en contra del machismo y estamos en contra del feminismo. Estamos a favor del diseño de Dios, de la masculinidad, y a favor de la feminidad. Delante de Dios valemos lo mismo. Si usted ha estado con nosotros en las últimas semanas hablando del diseño de Dios, sabiendo que celebramos a la mujer y honramos a la mujer, son dignas, son valiosas. Aquí en este altar, el 10 de mayo o el domingo cerca del 10 de mayo, celebramos y pusimos un viñedo. Era temática la escenografía y tenía que ver con un viñedo basado en el Salmo 128. En unos segundos leeré el Salmo 128. Pero solo quiero pensar quiénes son los mejores padres. Hay diferentes organizaciones que tratan de premiar, de honrar a los mejores padres por sus actos heroicos, sacrificiales, amorosos, dedicados, etc. Yo encontré a un personaje que quiso honrar a varias personas, los 15 padres más famosos o más importantes según este escritor, que usted lo puede encontrar en algunas páginas de internet. Pero yo quiero mencionar y mostrarles fotos según este autor, no digo que así debe ser, pero él dice que los mejores padres, en primer lugar, cuando él hace esta su lista, pone como el mejor padre a un hombre que recorre casi 29 kilómetros cada día para llevar a su hijo discapacitado a la escuela. Por eso lo nombra el número 1, cargando a su hijo 29 kilómetros todos los días. En segundo lugar, el padre que hizo un tatuaje para que su hija no se sintiera mal por un implante. Así que este papá se rapó, hizo un tatuaje en la cabeza que parece exactamente el dispositivo que tiene su hijita en el cerebro. Un tercer padre es un padre soltero que no sabía peinar a su hija, así que fue a una academia de belleza para hacerle los mejores peinados a su hijita. El cuarto es un padre que ha competido junto a su hijo en varios eventos atléticos. Número 5, este papá se vistió de la Caperucita Roja porque ella quería ser el lobo. Número 6, este padre convirtió la silla de ruedas de su hijo en un tanque para Halloween. No creemos en Halloween, pero este escritor así fue como los enunció. Número 7, este papá creó panqueques educativos para sus hijos. 8, después de un día duro de trabajo, este padre aún tiene fuerzas para enseñarle a su hija cuando van en el transporte. 8, este hombre se pone un vestido rojo para ir igual que su hija por la calle. Este padre crea personajes de películas para el almuerzo de su niña. El último, él lleva tatuándose los dibujos de su hija en el brazo desde que ella tiene 5 años. Bueno, deberíamos encontrar diferentes maneras para calificar quién es el mejor padre de la humanidad, de la historia, pero nosotros, y eso es cierto, escuchamos una y otra vez que el mejor padre de la vida es mi papá. Ese es el mejor padre. Usted oye a los hijos decir, mi papá es el mejor padre. Usted oye a las hijas decir, mi mamá es la mejor hija. Y hoy que pasó mi padre, yo me siento muy contento. Él ha estado con unos quebrantos de salud y hoy hizo un tremendo esfuerzo por venir. Así que yo les digo que el mejor padre de esta iglesia es su papá y es mi papá. Hoy estamos celebrando la masculinidad. Aquí huele a masculinidad. La banda de guerra, eso lo pone a uno pero con ganas de trompearse con un par de diablos, echar fuera un par de demonios. Dije, es guerra espiritual. Y cuando uno oye los mariachis, bueno, la verdad es que cuando Dios creó este mundo, lo creó tan perfecto. Igual es el hombre y la mujer, cada uno portando algo de Dios.
llevando la imagen y semejanza de Dios, lo guerrero, lo aventurero, lo conquistador del hombre. Esa parte de Dios nos la regaló a los masculinos, pero la belleza, lo tierno, la dedicación, eso también poderoso de Dios se lo otorgó a las mujeres. Y hoy yo quiero regalarles este pedazo de revelación, esta joya, esto realmente que emana para que nosotros aprendamos cuál es el secreto de la felicidad. En estos minutos yo quiero ponerle a mi mensaje: papá feliz, familia feliz. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Tal vez ustedes vieron o escucharon aquella película Camino de la Felicidad. Se hizo muy famosa, yo no la vi, pero he sentido sus repercusiones porque todo el mundo habló de ella. Y es el autor que trabajó ahí. Pero quiero mostrarles a la luz de la Biblia cuál es el camino de la felicidad, cuál es el secreto de la felicidad. Cuando un hombre, cuando un padre puede ser feliz, y las repercusiones positivísimas cuando el hombre es feliz, cuando papá es feliz. Dice el Salmo 128, un gran salmón dice así el versículo 1: qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Verso número 4, Salmo 128. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel tenga paz. Este es un pedazo de revelación de lo más maravilloso que me he encontrado. He tratado de memorizar en esta versión nueva, traducción viviente, los primeros 2 versículos. De ahí emerge, surge, emana el corazón de Dios. Dios quiere para el hombre que sea feliz. Esa es la mentalidad de Dios. Al Dios que adoramos, al Dios de la Biblia, es un Dios santo, pero es un Dios bueno, un Dios amoroso, es un Padre eterno. Ahora, déjeme desmenuzar un poquito o transmitir la revelación de la Biblia que ha impactado mi corazón. Debemos entender entonces este secreto o los secretos para ser feliz. Diga conmigo: ser feliz. Yo quiero que te imagines a un papá feliz. ¿Cómo un papá llega a ser feliz? ¿Y qué sucede con la sociedad cuando un papá es feliz? Y me voy a animar a decir esto. Si lo oyen a solas, si solo oyeran esta parte de mi grabación, lo sentirían muy machista. Pero si usted es parte de esta iglesia y nos ha escuchado semana a semana y escucha toda la prédica, entenderá lo que voy a decir. Ahí les va. El núcleo de la sociedad y de la iglesia es la familia. El núcleo de la familia es el matrimonio. El núcleo del matrimonio es el esposo. Y el núcleo del esposo es Dios. Eso no es un invento de una mente machista, es el diseño divino para que todos seamos felices. Si el papá teme al Señor, entonces tendrá felicidad y todos ganamos. En un hogar donde el papá está feliz, la sociedad gana. Ahora quiero mostrarles a la luz de la Biblia, que eso es lo que nos interesa, ¿qué quiso decirnos Dios? ¿Por qué nos regaló este pedazo de revelación? Entonces, en primer lugar, quiero que entendamos que ser feliz o ser feliz resulta al comprender y vivir en el temor de Dios. Necesitamos comprender esta expresión, díganla conmigo: temor de Dios. Ese es el secreto para que a un hogar le vaya bien, para que todos seamos felices, el temor de Dios. Pero pareciera una contradicción, porque temor resulta la felicidad del temor. Generalmente el concepto que tenemos de temor, de miedo, de pavor, de terror, no le encontramos nada bueno. ¿Por qué la Biblia nos habla de un temor que tiene repercusiones maravillosas, gloriosas, de primera mano para la sociedad, la iglesia y la familia? Debemos comenzar evitando las
equivocaciones o las ideas erráticas del temor de Dios. ¿Qué viene a tu cabeza cuando la Biblia te dice tenga temor de Dios? O cuando tú le dices a tus hijos ten temor de Dios. ¿Qué estarán entendiendo nuestros hijos? ¿O qué entenderá la gente que nunca ha leído la Biblia cuando un predicador dice tenemos que caminar en el temor de Dios? Uno piensa voy a caminar de puntillas porque temor de Dios. Visualizamos a un hombre vestido en un trono lejísimos, él de blanco, su barba blanca, y algún instrumento amenazante en sus manos que oprima, que denigre, que vergüenza, que cause daño. De pronto un mazo en la mano, un leño en la mano, un látigo en la mano, y por eso el mundo está sojuzgado, humillado, enajenado por un Dios tirano, un Dios terrible. Estas son ideas equivocadas que la religiosidad y el diablo nos ha hecho creer de Dios. Dios no es así. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él es un Padre eterno, Él es príncipe de paz, Él es roca eterna de los siglos, Él es el alfa, Él es la omega, de Él emana toda sabiduría. Así que algunas personas tienen un temor a Dios que es pesado hasta opresivo. Si piensan en Dios les provoca ansiedad, miedo, pavor. Su temor a Dios es debilitante, una maldición en vez de una bendición. Se narra una historia en Mateo capítulo 24 que hoy quiero evocar para que ustedes se den cuenta los problemas que hay cuando tenemos una mala percepción, un mal concepto de Dios. Cuando sentimos a un Dios lejos, muy bravo, muy enojado, muy tirano, que hay que tenerle miedo, entonces causa lo que yo voy a leerles en unos segunditos en Mateo 25. La Biblia relata que el Señor, que representa a Dios, había dado a tres personajes diferentes, a tres hombres de negocios, a tres trabajadores. A cada uno, de acuerdo a su talento, a su capacidad, le dio un producto a reproducir. A uno le dio 5 minas, a otro 2 minas, a otro le dio 1 mina. El que tenía 5 minas fue y negoció y obtuvo otras 5 minas. Y entonces el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y le dio las 5 que tenía más las otras 5 y se quedó con 10. Luego vino el segundo y sucedió exactamente lo mismo que el primero. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. De 2 ahora tenía 4. Pero el tercero, que se le había dado 1 mina, un talento, porque esa era su capacidad, lo echó a perder. ¿Por qué no multiplicó? ¿Sabe por qué no multiplicó el talento que tenía? Porque tuvo miedo, porque tuvo temor, porque tuvo pavor, porque tuvo una mala percepción de su Padre, de su Señor y de su Dios. Literalmente el verso 24 de Mateo 25 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, papá, padre, te conocía que eres hombre duro. Así hay gente que piensa de Dios, que ciegas donde no sembraste, que eres injusto, porque tú no sembraste y quieres cosechar donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Tirano, avaro. Verso 25: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Yo pregunto, ¿Dios es así como ese personaje lo concibió? El Dios que tú conoces, el Dios que tú adoras, el que te enseñó tu abuelita o un líder de la iglesia, un líder religioso, o lo que las películas nos han enseñado. ¿Cuál es tu percepción de Dios? ¿Cómo concibes a Dios? ¿Un Dios con un mazo en la mano? ¿Con un gran látigo en la mano? Solo estoy hablando en voz alta, pero quiero decirte que así no es Dios. Así no es Dios. El Dios de la Biblia es un Dios bueno, es un Dios que quiere la felicidad del hombre, es un Dios que dice: si tienes el temor mío, no temor a mí, sino el temor mío dentro de tu corazón, entonces serás feliz, serás próspero, tu esposa será feliz alrededor tuya, tus hijos se la pasarán bien, hasta disfrutarás tener a tus nietos. Entonces Dios nos muestra que es un Dios amoroso, que quiere la salvación, que quiere la eternidad, que quiere la prosperidad. Qué feliz y próspero serás. ¿Quiénes? Los que siguen el camino del Señor y los que
obedecen su palabra y tienen el temor del Señor. Evitemos entonces las consecuencias de vivir en el equivocado temor de Dios. El temor o el miedo al Señor por una mala percepción empobrecerá a tu familia y también te empobrecerá a ti. ¿Sabes cuál es el resultado del mal miedo o del mal temor? Ya les hablaré del buen temor, de qué es lo que significa bíblicamente tener el temor del Señor. Pero cuando uno tiene un concepto equivocado de Dios, entonces vivimos en inseguridad, en odio, en desconocimiento, en autoritarismo, en falta de perdón. Mucha gente, esto es lo que procesa en su alma, todo ese dolor, porque no ha encontrado a ese Dios que verdaderamente es bueno, es justo, es maravilloso, es misericordioso, es perdonador. Ahora, si visualizamos las bendiciones de vivir en el temor del bueno, dije temor del bueno, es conocer a Dios. Y ya en unos segundos les explicaré el temor del bueno y por qué la Biblia usa ese término. Pero cuando uno logra hacer amigo de Dios, convertirse en hijo de Dios, que Él viva dentro de nosotros, no tener temor a Dios, sino temor de Dios, que son dos cosas diferentes. El temor de Dios es el temor de bueno. Las consecuencias son que el temor del bueno va a enriquecer tu vida y la de tu familia. Ese no es un Dios malo. Si tú caminas bajo esos caminos del Señor, Él promete bendecirte, Él promete bendecir a tu familia y darle salud. Ese temor es constructivo, no destructivo. Te llevará hacia Dios, no te mandará lejos de Él. Te va a estimular a la acción responsable, no a engendrar pereza. Te motivará a que busques a los demás, no a esconderte. Te ayudará a servir a otros y a disminuir tu egoísmo, a demoler otros temores que han impedido vivir con confianza, gozo y fruto. Ahora, ¿qué es lo que queremos hoy dejar en nuestros corazones? Estamos celebrando el Día del Padre, que no se nos olvide. Estamos contentos. Es un regalo tener padres en la sociedad. Yo me siento honrado cuando cada hombre entra en esta iglesia. Yo miro que entra con sus hijos. Es una alegría para esta iglesia, que en esta iglesia honramos a las mujeres, pero queremos que vengan los hombres, que vengan los esposos, que vengan los papás. Son valiosos para nosotros. Y el mundo se ha encargado de denigrarlos. No podemos tapar el sol con un dedo. Por supuesto que nos hemos equivocado, pero ¿quién nos ha equivocado? No estoy justificando a ni un hombre. Si en algún momento yo he pedido una palabra profética para bendecirles, es hoy. La profecía nos habla de lo que sucederá en el futuro. Y se conoce un profeta por lo que dice se cumple. Si lo que habla se cumple, ese es un profeta de Dios. Y para no errar en mi profecía, lo más seguro es alinearme a la Biblia. Por eso todos los que estamos aquí podemos tener boca de profeta. Tan solo si nos paramos, nos montamos, nos subimos a la ola de la revelación bíblica. Y la revelación bíblica dice que el hombre, que la persona que teme del Señor en su corazón será feliz y será próspero. Por eso no me inmuto para decirles que serás próspero, que te profetizo que te irá bien. ¿Por qué? Porque si el temor del Señor está en tu corazón, eso no falla y esa profecía debe cumplirse. No vine a hablar del pasado de los hombres que están en esta iglesia. Vine a hablar de nuestro presente y de lo que puede pasar en nuestra casa y de lo que puede pasar en nuestra vida. Vengo a hablar sobre ti, papá. Vengo a hablar sobre ti, abuelo. Vengo a hablar sobre ti, tío. Vengo a hablar sobre ti, varón. Vengo a hablar incluso sobre los jóvenes que no se han casado. Les proclamo, les anuncio, establezco con autoridades de este púlpito una palabra revelada a nuestro corazón, que sane nuestra nación, que sane nuestra familia y que sane nuestra iglesia. Te declaro un papá feliz, te declaro un hombre íntegro, porque esta es la cadena, esta es la ecuación profética. La ecuación profética es papá íntegro, papá feliz, esposa feliz, hijos felices, nietos felices, prósperos, longevos, llenos de alimento en su mesa. Alguien debe recibir esa palabra, porque vine a quebrantar toda palabra negativa que se ha hablado contra papá, toda maldición que se ha levantado de muerte, de pobreza, de miseria, la erradicamos. Nos cubrimos con el escudo de la fe para distraer los dardos del enemigo. Hablo longevidad sobre tu vida, hablo salud sobre tu vida, hablo riqueza sobre tu vida, hablo felicidad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice este libro que estoy leyendo, el Salmo
Salmo 128 dice: qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos gozará de disfrutar de su trabajo. Qué feliz y próspero serás. Esa es la palabra segura, esa palabra no falla y es la palabra del Señor. Alguien recibe esa palabra. Hablamos a los papás que están del otro lado en la televisión, en la red social. Estamos en Ciudad de Guatemala, país de la eterna primavera. Estamos celebrando el Día del Padre con todo, con todo. Existen excelentes padres, existen padres que nos hacen muy felices y esos padres están aquí en este lugar, así lo confesamos. Ahora, quiero que miren que amar a Dios con todo el corazón representa tener el temor del Señor en el corazón. Este es el centro de lo que estoy hablando. ¿Qué significa? ¿Cómo traducimos temor de Dios? ¿Qué implica? Por lo menos implica tres aspectos que si todo hombre lo abraza, será feliz y todos los que están a su alrededor serán felices con él. El temor de Dios, no el temor a Dios, el temor de Dios. A ver, diga conmigo, temor de Dios. Nos declaramos hombres con el temor de Dios. No somos hombres con el temor a Dios, como aquel cuate que encerró su talento porque Dios va a venir, me va a castigar por lo que hizo mi abuelo, mi bisabuelo. Está acabado. Nubla, el temor nubla, empobrece, enflaquece y mata. Ama a Dios con todo tu corazón es la primera implicación de tener temor de Dios. El temor de Dios sinceramente significa amor a Dios, respeto a Dios. Cuando yo leo en Apocalipsis capítulo 4 versículo 7, mire lo que dice este pasaje tan bello, lo que escribe Juan en el último libro de la revelación del Nuevo Testamento. Dice el verso 7, diciendo a gran voz. ¿Qué era lo que gritaban los ángeles a gran voz? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que adorar a Dios significa amarlo. El temor de Dios en este contexto significa amarlo, respetarlo, reverenciarlo y adorarlo. ¿Cuántos hombres de los que están aquí adoran a Dios y lo aman? Ese es el temor del Señor. Eso nos hace fuertes, nos hace vigorosos, nos hace masculinos. La masculinidad fue dada en nosotros para tener el temor de Dios en nuestro corazón y seguir sus caminos. Así que temor de Dios implica en primer lugar amor y en segundo lugar adoración. Los que aman a Dios, los que adoran a Dios, entonces tienen el temor del Señor en su corazón. Y en tercer lugar, la tercera implicación es repudiar el pecado. Repudia el pecado con todas tus fuerzas. Ama a Dios con todo tu corazón y repudia el pecado con todas tus fuerzas. Eso es el temor del Señor. Y esa lección no se nos tiene que olvidar, porque es la receta de la felicidad. ¿Cuál es la clave de la felicidad? A ver, papás, ¿cuál es la clave de la felicidad? El temor de Dios. Dios quiere que seamos felices. Él no ocultó la llave, Él no guardó el secreto. Él nos regala este pedazo de revelación para decirnos: podemos ser felices. Nuestro Dios quiere que yo sea feliz. ¿No es ese un Dios amoroso? Ese Dios que tú adoras es un Dios que quiere que tú seas feliz. Y no solo feliz, Dios quiere que seas próspero, que te vaya bien, que tu matrimonio esté integrado, que tus hijos estén en la mesa. Hasta profetiza qué sucederá con nuestros nietos. Yo ya voy a llegar a 50 años y no tengo nietos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el pastor dice en el púlpito. Para mis hijos. El Salmo 112, versículo 1 dice: bienaventurado, dichoso, 3 veces dichoso. ¿Quién? El hombre, el papá que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Job 2:3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra Él para que lo arruinara sin causa. Tener el temor de Dios. Un papá con el temor de Dios es un papá íntegro. Diga conmigo, papá íntegro. A ver, declaremos, padres íntegros. Así te declaro, así te anuncio, así te etiqueto. Tú eres un padre íntegro, por lo tanto serás un padre feliz. Por lo tanto tendrás un matrimonio feliz. Por lo tanto tendrás hijos felices. Por lo tanto tendrás nietos felices. Y el padre íntegro tiene una honda repercusión sobre la sociedad. Porque si él es feliz, porque él es íntegro, porque Dios es el núcleo de su vida, entonces todos ganamos, todos ganamos. Papá íntegro, todos ganamos. Porque según este libro, si es que no miente, que creo que no miente, que es palabra certera, según este libro llamado Biblia, en el Salmo 128 nos dice que el hombre íntegro, el hombre que teme al Señor, será feliz. Y cuando papá está feliz, a todos nos va bien en la casa. Y la felicidad es el resultado de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Gócese conmigo, por favor. Repudia el pecado, rechaza lo malo. Rechazar lo malo significa tener el temor del Señor. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, un versículo que uno lo aprende jovencito. ¿Cómo dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor a o de. El temor de Jehová. Temor del bueno, que al final no es temor, al final es relación, al final es amor, al final es revelación de la Biblia, de los mandamientos y deleite en su palabra. Por eso los padres que están aquí son los padres más bendecidos, más dichosos, más felices. Siéntate bendecida si tienes un padre íntegro, un esposo íntegro. Hijo, hija, siéntate bendecido si tienes un papá íntegro. Por eso hoy bendecimos a nuestros padres, les ofrendamos un aplauso a Dios por la vida de esos padres íntegros. Así les profetizamos. ¿No es cierto que cuando nuestros hijos son niños quieren ser como Mr. Papá, Superman, Spiderman, Iron Man, todos los manes que aparecen por ahí? Yo quiero que hoy endulcemos este momento con la voz de una niña, cantando a Dios y cantando a su papá. Quiero que recibamos con cariño a Giselita, por favor. Este es un momento muy bonito. Desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos, y en mi vida pueda a diario ver. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada
Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Dele fuerte ese aplauso, por favor. Gracias, Gisela. El Padre que siempre soñé. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. ¿Sabe que el Padre por excelencia es Dios? La Biblia a este Padre le llama Abba, que en idioma arameo significa papito, papaíto. Es una expresión tierna, cercana de un hijo hacia su padre amoroso. El apóstol Pablo dijo que no habemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, papito nuestro. ¿Cuántos tienen a ese Dios como Abba? ¿Cuántos están tan cerca de Dios que le dicen: papito, te amo? Hoy queremos aterrizar este mensaje solo mostrando qué sucede cuando un papá es íntegro, cuando un papá es amigo de Dios, cuando un papá reconoce a Jesús como Señor, cuando un papá físico, todos los papás que estamos aquí, nos hacemos hijos de Dios, amigos de Dios, y vivimos en el temor del Señor. Yo creo que hay repercusiones personales y sociales. El verso 1 del Salmo 128 nos habla, y el versículo 2, de dos repercusiones para el papá, para el hombre que es íntegro, para el hombre que tiene el temor del Señor. Dice: qué feliz es el que teme al Señor. Ahí está el primer resultado, felicidad. Diga conmigo: felicidad. El temor al Señor produce una felicidad local, una felicidad personal. Todos queremos ser felices. Luego dice: todo el que sigue sus caminos. Verso 2: gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. El papá que teme a Dios, que tiene el temor del Señor en su corazón, le llueven dos bendiciones: felicidad y prosperidad. Así te bendigo, papá, que seas feliz y que seas próspero. Así bendigo al hombre de la casa, así bendigo al Señor de la casa, así te bendigo a ti, papá, así te bendigo a ti, abuelo. Felicidad y prosperidad. Pero no termina allí, porque cuando el hombre comienza a disfrutar de esa felicidad y esa prosperidad, salpica, alcanza a los que están cerca de él. Cuando tú vives y educas a tus hijos en el temor de Dios, los niños también serán felices. Mire lo que dice Efesios 6:4: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, no los hagan enojar. ¿Cómo hacemos para no desesperarlos, exasperarlos o enojarlos? Sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. En otras palabras, debemos educarlo en el temor de Dios. Suelto 10 consejos que tú y yo hemos caminado en ellos y estamos practicando. Y hoy honro a mi padre que está aquí. Papá,
tú viviste, tú moldeaste estos 10 consejos. Yo estoy tratando de hacerlo con mis hijos y todos los padres que están aquí. Número 1, ámales. Sé amable y ten paciencia con tus hijos. 2, sírveles. Sacrifícate por ellos. 3, respétales. Deja que desarrollen sus dones y talentos y no los tuyos. Hay que hacer más énfasis en lo que un niño puede hacer en vez de lo que no puede hacer. 4, confíales. Dales oportunidades. 5, introdúceles. Eso quiere decir, ábreles espacios en tus áreas de influencia. Una más, permíteles. Significa, da permiso a que se equivoquen. Nadie aprende a caminar sin caerse. Nadie aprende a patinar sin resbalarse. Nadie aprende a manejar bicicleta sin chocar. Dale permiso a tu hijo y a tu hija a que se equivoquen. Modélales. Sé ejemplo de amor, fe y servicio a Dios y a su pueblo. El ejemplo no es lo que más influencia a personas, es lo único. Envisionales. Dibújales un futuro exitoso y positivo. Disciplínales. Corrígeles y no les condenes. Afírmales. Usa palabras de validación. Bendíceles. Ora bajo un espíritu profético sobre ellos y trázales una tremenda bendición. Honro a mi padre porque él caminó sobre estos 10 principios. Pero aquí vemos hombres de valor, papás que tenemos el temor del Señor, y no hablemos del ayer, hablemos lo que podemos hacer hoy y hablemos lo que podemos hacer mañana. Por eso estamos celebrando el Día del Padre Feliz. Quizás con estos pensamientos debemos atesorarlos en el corazón. ¿Quién es el Padre por excelencia? Más fuerte, ¿quién es el Padre por excelencia? Dios. Él tiene algo que enseñarnos y regalarnos 3 joyas, 3 perlas. Cuando leemos nosotros en Mateo capítulo 3 versículo 17, cuando el cielo se abrió porque Jesús estaba bautizando, entonces escuchó una voz celestial. Era la voz de Abba, era la voz de Papito, de Padre Celestial. ¿Qué dijo Jesús o qué oyó Jesús de lo que dijo su padre? Dijo: hablando de Jesús, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay 3 aprobaciones. Una aprobación de identidad, es mi hijo. Una aprobación de relación, amado. Y una aprobación de sus acciones, en quien tengo complacencia. Yo creo que los padres, como nuestro gran Padre Celestial, yo sé que algunas veces los padres están ausentes y fallaron. Hoy no vinimos a hablar de las fallas de papá, que de hecho todos la hemos tenido, pero hay alguien que no nos ha fallado. Cuando nos sentimos solos, abrumados, enfermos, desesperados, entonces Dios inventa cómo irrumpir en nuestra vida. En medio de ese túnel oscuro alumbra una luz y la voz se escucha: este es mi hijo, yo morí por él en la cruz del Calvario. Este es mi hijo, por quien derramé la sangre en la cruz del Calvario. Estoy hablando de ti, mi querido amigo, de ti, mi querida amiga. Dios sigue diciendo: tú eres mi hijo y te amo. Y tú dices: pero he arruinado mi vida. Él te sigue diciendo: te amo. Y si tú tomas la mejor decisión para ser feliz, entonces lo serás. Y la mejor decisión es tener el temor del Señor en el corazón y recibirlo. Esto a mí me tiene impresionado y es mi último pasaje que leo, siempre sobre el Salmo 128. No solo porque me interesa que mis hijos tengan hijos, mi hija mayor está casada y yo bromeo mucho. Es la vida de Viena y no es mi vida, es la vida de Michael y no es mi vida. Cuando ellos decidan y Dios lo apruebe, yo tendré mis nietos, ¿verdad? Tendré mis nietas, si sea nieta o si sea nieto. Pero ¿saben algo? Mire qué increíble la responsabilidad que está en estos hombros. Mire la responsabilidad que está en los hombros de papá, digo los tuyos y los míos. No es el hombre más que la mujer, pero tenemos más responsabilidad. En los hombros de papá reposa la felicidad de una sociedad, de una iglesia, de una familia.
de unos hijos y de una mujer. No es en los hombres de la mujer que descansa la felicidad de los hijos ni de la sociedad, no está ahí. Está en nosotros los hombres. Por eso celebramos el Día del Padre. Qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Y luego dice el versículo 3, tu esposa. Cuando los hombres hacemos a Dios en primer lugar, hacemos de una esposa algo bello. Será como vid fructífera alrededor de tu casa. Tus hijos serán como planta de olivo que crecerán alrededor de tu mesa. Pero dice el versículo 6, cuánta responsabilidad sobre nosotros los hombres. Cuando yo leo el versículo 6 que dice que vivas para disfrutar de tus nietos. Una, entre comillas, simple decisión de un papá afecta positivamente a una esposa, afecta positivamente a los hijos y acarrea bendición sobre los nietos. Que seas feliz, que seas próspero, que dejes herencia a los hijos de tus hijos. Y la Biblia dice, no solo verás a tus hijos, dice, disfrutarás a tus nietos. Jugarás con tus nietos, te arrodillarás con tus nietos, gozaremos de la vida. Ese es un Dios de amor. ¿Cuántos alaban a ese Dios poderoso que se inventó la familia, que se inventó al papá cuando puso a Adán? Póngase de pie, dele ese fuerte aplauso. Alaba eterno, póngase de pie y dele un aplauso al Dios que nunca nos ha fallado, al que puede curar nuestras heridas, al que puede sacar la espina, el clavo o esa daga que está en el alma, porque un día alguien nos dañó, porque un día alguien nos ofendió. Así es la vida, alguien nos daña, alguien nos ofende y llevamos dentro del alma una cicatriz, un dolor, una amargura, un resentimiento. Pero el Abba Padre